Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado sacudiendo el mundo del entretenimiento, Kerem y Ande, colegas explosivos. Sí, vamos a hablar de la dinámica, la química y, por supuesto, las reacciones que este dúo ha generado en la industria y en los corazones de muchos de nosotros. Para los que no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, conocidos por su increíble talento actoral y, por supuesto, su química en pantalla. Han trabajado juntos en varios proyectos, pero es su papel en la serie Love is in the Air lo que realmente los catapultó a la fama internacional. Esta serie no solo conquistó audiencias en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno global, traduciéndose y transmitiéndose en docenas de países. La popularidad de la serie y la aparente conexión entre Kerem y Hande generaron un torbellino de rumores, especulaciones y, por supuesto, muchísimas reacciones. Así que si eres un fanático de las series turcas, si te encanta el drama, el romance y las historias de amor complejas, o simplemente te interesa el mundo de las celebridades y cómo funcionan las relaciones en la industria del entretenimiento, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a analizar a fondo todo lo que rodea a Kerem y Hande, desde sus trabajos juntos hasta las polémicas y reacciones que han provocado. Antes de que empecemos y como siempre, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis detallados y por supuesto, mucho entretenimiento. Así que suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande. La serie Love is in the Air fue literalmente un fenómeno. La historia de Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem respectivamente, cautivó a millones de espectadores. La trama, llena de giros inesperados, obstáculos y por supuesto, un romance apasionado, fue un éxito rotundo. Pero lo que realmente hizo que la serie destacara fue la química entre sus protagonistas. Desde el principio, la conexión entre Hande y Kerem fue innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban en pantalla, todo parecía auténtico y natural. Esto, por supuesto, alimentó los rumores de que la relación entre ambos era algo más que una simple amistad en el set. *** El auge de Love is in the Air, un fenómeno global ***. Para comprender completamente el impacto de Kerem y Hande, debemos sumergirnos en el fenómeno que fue Love is in the Air. La serie, producida por MF Yapım, no solo conquistó a la audiencia turca, sino que trascendió fronteras, llegando a ser transmitida en países de Europa, Latinoamérica, Medio Oriente y Asia. La trama, sencilla pero efectiva, resonó con el público por su romanticismo, sus dosis de comedia y, por supuesto, los conflictos dramáticos que mantenían a los espectadores al borde de sus asientos. La historia central gira en torno a Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve sus sueños truncados cuando le retiran la beca que le permitía estudiar en el extranjero. Para vengarse decide enfrentarse a Serkan Bolat, el rico y exitoso empresario que, supuestamente, es responsable de su situación. Sin embargo, un giro del destino los une en un acuerdo. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que éste le ayude a recuperar su beca. La premisa, aunque común en el género de las comedias románticas, se desarrolló con giros inesperados, personajes secundarios entrañables y una ambientación que mostraba la belleza de Estambul y las lujosas vidas de los protagonistas. La química entre Hande y Kerem, como ya mencionamos, fue el ingrediente secreto que catapultó la serie a la fama. Su capacidad para transmitir emociones, desde la tensión y el odio inicial hasta el amor y la pasión, fue clave para el éxito de Love is in the Air. ***, la química innegable, un secreto a voces, ***. La chispa entre Hande y Kerem era palpable. Los fans, ávidos de romance y drama, no tardaron en notar la conexión especial que existía entre los dos actores. En cada escena, sus miradas, sus sonrisas, sus gestos parecían traspasar la pantalla y llegar directamente al corazón de los espectadores. La forma en que se complementaban, la naturalidad con la que interactuaban, la complicidad que se veía en sus expresiones, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre ellos. Los foros y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans analizaban cada detalle, cada mirada, cada interacción fuera del set.
Se crearon cuentas dedicadas a ellos, donde se publicaban fotos, vídeos y análisis de sus supuestas citas y encuentros. Los hashtags como #Edser y #AndeKerem se hicieron virales, consolidando la conexión percibida entre los actores y sus personajes. El hecho de que Kerem y Ande no negaran los rumores, e incluso alimentaran las especulaciones con comentarios y gestos ambiguos, solo aumentó el entusiasmo de los fans. Las entrevistas se convirtieron en un juego de preguntas y respuestas donde los periodistas intentaban desentrañar la verdad sobre su relación. Las respuestas de los actores, aunque evasivas, dejaban entrever una posible atracción mutua. *** El escenario digital, redes sociales y la construcción de la imagen pública ***. La era digital fue fundamental en la construcción y amplificación de la imagen de Kerem y Ande como pareja. Las redes sociales, especialmente Instagram y Twitter, se convirtieron en el escaparate perfecto para compartir momentos, interactuar con los fans y, por supuesto, alimentar los rumores sobre su relación. Kerem y Ande, conscientes del poder de las redes, compartían fotos juntos en el set, en eventos promocionales y, ocasionalmente, en momentos de ocio. Estas imágenes, cuidadosamente seleccionadas y editadas, eran analizadas al milímetro por los fans, quienes buscaban pistas sobre su relación en cada detalle. Los comentarios, los likes y los emojis se convertían en evidencia de su presunta conexión. Las publicaciones de los actores, aunque a menudo sutiles, generaban un gran revuelo. Un simple me gusta en una foto, un comentario cariñoso o una indirecta en una historia de Instagram eran suficientes para desatar la euforia entre los fans. Las cuentas de fans creaban compilaciones de fotos y vídeos, destacando los momentos más románticos y, en muchos casos, idealizando su relación. La participación de Kerem y Ande en campañas publicitarias y eventos de marcas reconocidas también contribuyó a la construcción de su imagen como pareja. Su presencia conjunta en alfombras rojas, su participación en anuncios y sus entrevistas conjuntas reforzaban la idea de que eran algo más que compañeros de trabajo. *** El papel de los medios, prensas y expectativas ***. Los medios de comunicación, por supuesto, jugaron un papel fundamental en la difusión y amplificación de la historia de amor entre Kerem y Ande. Los paparazzi se encargaron de seguir cada uno de sus movimientos, buscando capturar imágenes que confirmaran o desmintieran los rumores. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su afán de sensacionalismo, no dudaron en publicar noticias, artículos y entrevistas sobre la pareja. Las revistas de corazón se llenaron de fotos de Kerem y Ande analizando sus looks, sus gestos y sus interacciones. Los programas de televisión dedicaron secciones enteras a comentar su relación, invitando a expertos y analistas a opinar sobre el tema. Los medios internacionales también se hicieron eco de la noticia, especialmente a medida que el Office in the Air ganaba popularidad en todo el mundo. La presión mediática sin duda fue enorme. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, era analizado y comentado por miles de personas. Las expectativas de los fans, que anhelaban que su romance en pantalla se trasladara a la vida real, se sumaron a la presión. Los medios, conscientes del interés del público, alimentaron la narrativa romántica, creando una imagen idealizada de la pareja. *** La confirmación, un boom de emociones ***. Después de meses de especulaciones, rumores y análisis, llegó el momento que todos esperaban, la confirmación de la relación entre Kerem y Ande. La noticia, aunque no sorprendió a muchos, generó una explosión de emociones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las reacciones fueron mixtas, pero predominó la euforia. Los fans celebraron la noticia como si fuera un logro personal. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones, mensajes de apoyo y muestras de cariño. Se crearon nuevos hashtags, memes y todo tipo de contenido celebrando el amor de la pareja. Para muchos fans, la confirmación fue la prueba definitiva de que el amor de Eda y Serkan existía en la vida real. La línea entre la ficción y la realidad se desdibujó, y los actores fueron elevados a la categoría de ídolos románticos. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y felicidad, inspirando a miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, también hubo reacciones menos positivas. Algunos fans se sintieron decepcionados, ya sea porque esperaban que la relación se mantuviera en secreto, o porque no estaban de acuerdo con la pareja. Otros expresaron preocupación por la presión mediática y las expectativas que la relación generaría. *** El final de un romance, la ruptura y sus consecuencias ***.
La relación entre Kerem y Hande, como cualquier otra, tuvo un final. La noticia de su ruptura, aunque esperada por algunos, generó una nueva ola de reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. La tristeza y la decepción fueron los sentimientos predominantes. Los fans, que habían invertido emocionalmente en la relación, expresaron su pesar y lamentaron la separación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a ambos actores, así como de especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura. Los medios de comunicación, como era de esperar, se volcaron en la noticia. Se publicaron artículos, análisis y entrevistas que intentaban desentrañar los motivos de la separación. Se especuló sobre posibles terceras personas, sobre la presión mediática y sobre las diferencias irreconciliables entre los actores. La ruptura, sin embargo, no significó el final de la atención mediática sobre Kerem y Hande. Al contrario, la separación solo intensificó el interés del público en sus vidas personales. Cada vez que se les veía con alguien nuevo, las redes sociales se inundaban de comentarios y comparaciones, recordando a los fans la antigua relación. *** El legado de Love is in the air, un éxito duradero. *** A pesar de la ruptura, el legado de Love is in the air y el impacto de Kerem y Hande en la industria del entretenimiento turca, y a nivel internacional, sigue siendo innegable. La serie, que ha sido traducida y emitida en docenas de países, sigue siendo un éxito en plataformas de streaming y en canales de televisión. La química entre Hande y Kerem, que fue el corazón de la serie, sigue siendo recordada y celebrada por los fans. Los vídeos de sus mejores momentos, las entrevistas, las fotos y los memes siguen circulando en las redes sociales, manteniendo viva la llama del romance. La serie también impulsó las carreras de Kerem y Hande a un nivel internacional. Ambos actores han sido contratados para nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su popularidad, gracias en parte a Love is in the air, les ha abierto nuevas puertas y les ha permitido expandir sus horizontes profesionales. *** El impacto profesional, un impulso en la carrera de ambos actores. *** La serie Love is in the air no solo catapultó a Kerem y Hande a la fama, sino que también les brindó una plataforma invaluable para mostrar su talento y consolidar sus carreras. Ambos actores, antes de la serie, ya habían participado en diversas producciones, pero fue su interpretación en esta comedia romántica la que les abrió las puertas a un reconocimiento global. *** Kerem Bürsin, el galán internacional. *** Kerem Bürsin, con su carisma, su atractivo físico y su versatilidad actoral, demostró ser mucho más que un simple galán. Su interpretación de Serkan Bolat, el arquitecto serio y emocionalmente distante que se enamora de Eda, cautivó a millones de espectadores. Kerem logró transmitir la complejidad del personaje, mostrando tanto su lado vulnerable como su lado fuerte y dominante. Después de Love is in the air, Kerem ha participado en diversos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes roles, desde el drama hasta la comedia, y ha consolidado su imagen como un actor de renombre internacional. Ha sido imagen de importantes marcas y ha recibido diversos premios y reconocimientos por su trabajo. Su presencia en redes sociales, donde comparte su vida personal y profesional, ha sido clave para mantener su conexión con los fans y para promocionar sus nuevos proyectos. Kerem, consciente de la importancia de la imagen pública, ha sabido utilizar las redes sociales para construir una marca personal sólida y para mantener su relevancia en la industria del entretenimiento. *** Hande Erçel, una estrella en ascenso. Hande Erçel, con su belleza, su gracia y su talento actoral, se convirtió en una de las actrices más populares y queridas de Turquía gracias a su papel de Eda YLDZ. Su interpretación, llena de energía, alegría y emoción, conectó con el público de una manera especial. Hande logró transmitir la fuerza y la vulnerabilidad del personaje, conquistando los corazones de millones de espectadores. Después de Love is in the air, Hande ha protagonizado diversas series y ha sido imagen de importantes marcas de moda y belleza. Su éxito la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y su carrera sigue en constante ascenso. Hande, al igual que Kerem, ha sabido aprovechar las redes sociales para conectar con sus fans y para promocionar sus proyectos. Su estilo, su carisma y su belleza la han convertido en un ícono de la moda y en una figura influyente en la industria del entretenimiento. *** El reencuentro anhelado, una posibilidad remota o una realidad futura. **#
A pesar de la ruptura, la posibilidad de un reencuentro entre Kerem y Hande, ya sea en la vida real o en la ficción, sigue siendo un tema de interés para los fans y para los medios de comunicación. Cada vez que se cruzan en eventos o cuando se comenta sobre sus carreras, las especulaciones sobre una posible reconciliación no tardan en aparecer. Los fans, que todavía guardan un cariño especial por la pareja, sueñan con volver a ver a Kerem y Hande juntos. Las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo, de peticiones y de análisis de cualquier posible señal de reencuentro. Sin embargo, la realidad es que ambos actores han seguido caminos separados. Han continuado con sus carreras individuales y han construido nuevas relaciones. La posibilidad de un reencuentro, aunque no es imposible, parece cada vez más remota. A pesar de esto, la magia de Love is in the Air y la química entre Kerem y Hande siguen vivas en la memoria de los fans. La serie, que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento, seguirá siendo recordada como un fenómeno global que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. *** Más allá del romance, el legado de Kerem y Hande ***. Es importante recordar que, más allá de las relaciones sentimentales, Kerem Bürsin y Hande Erçel son talentos indiscutibles en la industria del entretenimiento. Han demostrado su capacidad actoral, su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. Kerem, con su carisma y su versatilidad, ha logrado conquistar audiencias de todo el mundo. Su trabajo ha sido reconocido por la crítica y por el público, y ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes roles. Hande, con su belleza, su gracia y su talento, ha cautivado al público con su encanto. Su interpretación en Love is in the Air la convirtió en una estrella internacional y su carrera sigue en constante ascenso. Ambos actores han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Han demostrado que el talento, el trabajo duro y la pasión son los ingredientes clave para el éxito. *** Conclusión. Un romance que perdura en la memoria colectiva ***. En resumen, la historia de Kerem y Hande es una montaña rusa de emociones, expectativas y reacciones. Su trabajo juntos, su química en pantalla y su relación en la vida real han sido objeto de intensa atención mediática y de un fervor fanático pocas veces visto. Han logrado impactar al mundo con su talento y su historia de amor, construyendo carreras sólidas y dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento. La serie Love is in the Air sigue siendo un éxito y su legado perdura. La relación entre Kerem y Hande, con sus altibajos y su final, ha demostrado que el amor y el éxito en la industria del entretenimiento pueden ser efímeros, pero también que el cariño y la admiración del público pueden perdurar en el tiempo. En última instancia, la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor, el romance y el drama son elementos esenciales en nuestras vidas, y que las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, también son seres humanos con sus propias historias y emociones. Preguntas y reflexiones finales ***. Hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado los momentos más importantes de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su trabajo juntos en Love is in the Air hasta las reacciones que generaron en los fans y en los medios. Analizamos su química en pantalla, los rumores sobre su relación, su romance en la vida real, su ruptura y el impacto que han tenido en sus carreras. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y analizar los detalles que las hacen tan fascinantes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan ustedes sobre Kerem y Hande? ¿Creen que fueron una gran pareja? ¿Extrañan su romance en pantalla? ¿Cuál fue su momento favorito de Love is in the Air? ¿Qué escena los conmovió más? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? ¿Creen que la presión mediática influyó en su relación? ¿Cómo creen que manejaron la fama y las expectativas de los fans? ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Kerem y Hande? No duden en dejar sus comentarios, preguntas y cualquier otra cosa que quieran compartir. Me encantaría leer sus reacciones. Y por supuesto, como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal.
Recuerden que su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y explorando el apasionante mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.